Cuando pensamos en el cine de terror, suele venir a nuestra mente el miedo que transmite la persecución incansable de un asesino psicótico en la oscuridad, el pavor que sentimos al escuchar el tétrico alarido de una criatura de la noche o el desasosiego provocado por el llanto de un niño poseído. Sin embargo, cuando vemos una película de este género, lo que en realidad solemos encontrar es esto. ¿Quién eres? ¿Cómo has entrado aquí? La mayoría de estos microinfartos que habitualmente nos genera el cine de terror suelen venir por algo que llamaremos acento sonoro. Sí, sé que no es un término especialmente técnico, pero mi profesor lo usaba en su día y oye, me parece bastante acertado. Un acento sonoro es básicamente acentuar algo que ocurre en pantalla mediante el sonido. Ojo, no mediante la banda sonora, sino mediante un sonido. El chirrido de una viola cuando aparece el monstruo, un golpe hipersonoro de piano con el mordisco de ese vampiro. En definitiva, es el sonido que acompaña a todos estos sustos o jumpscares. Lo que pasa con esto es que en el género de terror el acento sonoro tiende a usarse de forma muy rastrera. Vamos, que la peñita suele usar el sonido simplemente para asustar. Ese no es el uso más lógico para el acento sonoro, puesto que si usamos los sonidos correctamente para acentuar los sentimientos y sentidos de los protagonistas de las escenas, generamos un vínculo entre los personajes y los espectadores. Con un buen uso del acento sonoro podemos facilitar enormemente que el espectador y un personaje en cuestión vibren en la misma frecuencia, lo cual es bastante importante para meter a la gente en la película. Entonces, ¿cuándo estamos ante un mal uso del acento sonoro? Pues bien, un uso incorrecto sería meter un sonido por ahí para acentuar algo que no está siendo percibido por ningún personaje en escena. Ya sabéis, la típica movida de que pasa algún fantasma por detrás de la animadora temerosa y ¡pam! Sonidazo para asustarte porque tú, espectador, tienes la suerte de ver la escena en tercera persona y por lo tanto tú estás viendo el fantasma. Es decir, un sonido que acentúa algo que solo se percibe desde fuera de la ficción. Esto favorece por supuesto los sustos, pero es totalmente antiatmosférico. Es imposible meterte de lleno en una historia que lo único que intenta es asustarte deliberadamente. Por otro lado, el uso correcto del acento sonoro lo que va a generar es sobre todo atmósfera. Algo de lo que se habla mucho últimamente gracias a películas como Hereditary, Midsommar o El Faro. La atmósfera es primordial para el cine, sobre todo para el cine de terror, puesto que logra meterte de lleno en la pantalla e inundarte con las historias que te están contando. Como ya he descrito antes, el acento sonoro se debería usar para acentuar los sentimientos de los personajes a través de los cuales vivimos la historia. Bien, si ese personaje se asusta, es lógico que el acento haga por asustarnos. El ejemplo que suelo poner cuando hablo de esto es una escena muy concreta de Déjame salir, de Jordan Peele, una peli que resultó una revelación para mucha gente en su día. Vamos a ver la escena en cuestión, a ver qué sacamos en claro. Pues bien, eso es un acento sonoro bien utilizado. Este buen uso del sonido ayuda a acercarnos a los personajes, a meternos en las historias o en la acción. No pensemos solo en el terror, extrapolemos este concepto a otros géneros. Esa ráfaga de viento en el momento exacto en el que se gira el protagonista, el crujir de la madera cuando un personaje pisa un escalón de una casa desvencijada. Ese tipo de sonidos, ese tipo de acentos, generan una atmósfera que nos atrapa y nos acerca muchísimo a los sentidos y sentimientos de los personajes a través de los cuales vivimos las escenas. Al final, el cine es un arte audiovisual, y como tal no se pueden despreciar las capacidades narrativas del sonido ni de la imagen, algo que, por desgracia, mucha gente tiende a pasar por alto. Pero, en definitiva, este uso del sonido es tan solo una herramienta narrativa más, como pueden ser los travelings de cámara o el uso de X colores. El uso acertado del acento sonoro no define al final la calidad de una obra. Y oye, eso no está ni bien ni mal. Al igual que no estaba ni bien ni mal que Van Gogh utilizara el color azul o que Pollock hiciera action painting. Como digo, estos son solo herramientas que nos ayudan a contar historias. Y eso es lo que importa.